En la clase de hoy vamos a ver algunas de las enfermedades trofoblásticas gestacionales. Antes de entrar de lleno en las enfermedades trofoblásticas gestacionales, nosotros tenemos que rememorar algunos aspectos normales de la placenta. Ustedes ya conocen por histología. Fíjense, acá tenemos un dibujo esquemático de lo que es la placenta. Estamos viendo el cordón umbilical por donde corren la vena umbilical y las dos arterias umbilicales, cuyas ramas después van en el espesor de la placa coriónica. De estas ramas surgen nuevas dicotomizaciones que se introducen en las vellosidades coriales. Fíjense ustedes que con la flecha amarilla yo les señalé dos vellosidades coriales. Esos vasos están en el estroma conjuntivo de la vellosidad coriónica y la vellosidad está tapizada, acuérdense, por células citotrofoblásticas, una que es la capa interna y una capa externa llamada sincicio trofoblasto, que deriva del citotrofoblasto. Estas vellosidades coriales están en los espacios intervellosos, que están señalados con unas marcas y están pintados de color rosado. En los espacios intervellosos también desembocan los vasos maternos. Allí están los vasos, llegan la sangre arterial y sale la sangre venosa para el intercambio. Por fuera de estos espacios vellosos que tenemos la decidua parietal, la decidua materna, ¿verdad? Las glándulas y el estroma materno. Y por fuera de eso que tenemos el miometrio. Recordemos algo de estas células trofoblásticas. Fíjense en las imágenes que tenemos a la derecha. En la imagen de arriba tenemos la vellosidad corial en la parte fetal y en la parte de abajo tenemos la decidua de la madre donde está el estroma del endometrio y las glándulas y los vasos del endometrio. Muy bien, estamos viendo marcado con el número 1 en la imagen de arriba las células citotrofoblásticas. Están pintaditas de color amarillo. Por fuera de eso aparecen marcadas con el número 2 las células sincitiotrofoblásticas. ¿Ven? Entonces, las células sincitiotrofoblásticas derivan de las células citotrofoblásticas. Y fíjense hacia donde terminan estas vellosidades de anclaje, en la punta de estas vellosidades de anclaje, las células citotrofoblásticas originan un tercer tipo de células que están acá en nuestra imagen de arriba marcada con el número 4. Estas células se llaman células intermedias trofoblásticas extravellosas. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque hay tumores que se originan en este tipo de células. Entonces tenemos que conocer de dónde vienen. Entonces, células intermedias trofoblásticas extravellosas están marcadas en nuestro dibujo con el número 4. Fíjense ustedes que estas células se están metiendo en el endometrio, se están metiendo en la decidua materna, ¿ven? Se meten en la decidua y empiezan a tapizar los vasos sanguíneos. Un vaso sanguíneo está ahí con el número 6, ¿ven? Y parte de la pared de ese vaso sanguíneo ya tiene esas células intermedias trofoblásticas extravellosas. Estas células intermedias trofoblásticas extravellosas también se llaman del sitio de implantación y entonces invaden el endometrio y el miometrio. En la imagen de abajo, fíjense, estamos viendo una vellosidad corial donde tiene su vaso sanguíneo con su estroma mesenquimático, tiene el citotrofoblasto, tiene el sincicio trofoblasto y se ve perfectamente cómo el citotrofoblasto da origen a unas células que llamamos trofoblasto extravelloso, o sea, células intermedias trofoblásticas extravellosas, que porque están en esta localización invadiendo el endometrio y el miometrio, nosotros
le vamos a llamar células trofoblásticas intermedias del sitio de implantación. Estas células trofoblásticas intermedias del sitio de implantación van a dar origen a otras células que se llaman del mismo tipo que se llaman células trofoblásticas intermedias también, pero de tipo coriónico. ¿Por qué se llaman de tipo coriónico? Porque están situadas en acúmulos, se sitúan en acúmulos en la placa coriónica, por debajo de la placa coriónica. O sea, hoy en día se considera que estas células trofoblásticas intermedias de tipo coriónico son un subtipo de células intermedias. ¿Y por qué citamos? Porque hay tumores que nacen de estas células trofoblásticas intermedias de tipo coriónico. Fíjense ustedes que tenemos una imagen histológica a la derecha, donde estamos viendo una vellosidad corial. ¿Qué vemos en la vellosidad corial? Vemos el citotrofoblasto y después vemos por fuera el sincicio trofoblasto. Y después estamos viendo un grupo de células diferentes que está marcado con 3 flechas que son las células trofoblásticas intermedias. Entonces, las células citotrofoblásticas dan origen a las células sincicio-trofoblásticas. Las células sincicio-trofoblásticas, ¿se acuerdan? Son células grandes, multinucleadas, de citoplasma acidofílico y núcleos oscuros, bien oscuros. Son células terminales, muy bien diferenciadas y que secretan las hormonas asociadas al embarazo, entre ellas la HCG. Las células citotrofoblásticas del margen vellositario de anclaje, que estuvimos viendo recién en nuestro esquema, dan origen, vuelvo a repetir, a las células trofoblásticas intermedias o extravellosas. Lo que vimos en el esquema en la diapositiva anterior, estamos viendo en la histología en esta diapositiva. Fíjense, las células trofoblásticas intermedias son células más grandes, de cromatina, con núcleos grandes de cromatina fina. En algunas se puede ver incluso nucleolos. Dijimos que estas células trofoblásticas intermedias o extravellosas invadían la pared de los vasos espiralados maternos y también el estroma endometrial. Producen necrosis fibrinoide de la capa muscular arterial, transformándolos en vasos de baja resistencia que tienen gran capacidad de flujo muy necesaria para la alimentación fetal. Fíjense ustedes en nuestro esquema, estamos viendo la vellosidad arriba con la letra A donde se ve la célula sincicio-trofoblástica y la célula citotrofoblástica por dentro. La proliferación a partir del citotrofoblasto de las células trofoblásticas intermedias o extravellosas y cómo estas células se van metiendo en el endometrio. Lo que vemos abajo es el endometrio en color rosadito y en color celeste estamos viendo la capa miometrial del útero. Y vean ustedes cómo va invadiendo los vasos sanguíneos y va sustituyendo su pared, ¿ven? Por trofoblastos intermedios, células trofoblásticas intermedias. Y acá tenemos otro esquemita que me muestra la localización de las células trofoblásticas extravellosas de tipo coriónico, ¿verdad? Vimos las células que se metían en los vasos espiralados maternos y el estroma endometrial. Estas no se van hacia ahí, estas están arriba, estas están hacia la placa coriónica, ¿ven? Están señaladas, yo les puse unas estrellitas de color amarillo para señalarle la localización de las células trofoblásticas extravellosas de tipo coriónico. Es importante que conozcamos estas células porque, como les dije, estas dan origen a otro tipo de tumor. Y para que recuerden, acá estamos viendo cortes de la placenta en la zona de las vellosidades. ¿Ven? Las vellosidades se ven como estructuras redondeadas, alargadas, algunas de formas irregulares, que tienen un estroma conjuntivo vascular donde hay vasos de menor o mayor tamaño según el desarrollo de la placenta, y encontramos que las vellosidades tienen un
una capa celular interna llamada citotrofoblasto y una externa llamada sincicio-trofoblasto. Estos son los aspectos de las vellosidades normales. Muy bien, ya recordamos algunos aspectos normales de las células trofoblásticas. Entonces, vamos a empezar ahora con nuestro capítulo de patología. La enfermedad trofoblástica de la gestación comprende un grupo de lesiones benignas y malignas no muy frecuentes, derivadas de la proliferación anormal del trofoblasto de la placenta humana. Todas estas enfermedades tienen un denominador común que es la hipersecreción de gonadotrofina coriónica humana y se suelen observar en mujeres embarazadas o que tuvieron embarazos. Este es un listado de algunas de las lesiones del trofoblasto dictada por la OMS. Vamos a ver algunas de ellas. Tenemos a la mola hidatidforme, que puede ser completa e incompleta, la mola invasiva, el coriocarcinoma, el tumor trofoblástico del sitio placentario y el tumor trofoblástico epitelioide. Hasta acá esas son las lesiones que vamos a ver. Incluye además la clasificación las lesiones trofoblásticas varias, como el sitio placentario exagerado y el nódulo placentario, que son lesiones completamente benignas. Empecemos pues con la mola hidatidiforme. La mola hidatidiforme es una alteración de la placenta que está caracterizada por un marcado agrandamiento de las vellosidades coriónicas causadas por un edema en el estroma y acompañada de grados variables de hiperplasia de las células trofoblásticas. Es importante identificar las molas hidatidiformes porque se asocian con un mayor riesgo de enfermedad trofoblástica persistente, como la mola invasiva y el coriocarcinoma. Se clasifican en dos: las molas completas, que toman toda la placenta, y las molas incompletas, donde la afectación de la placenta es parcial. Suelen diagnosticarse al inicio de la gestación, más o menos a las 9 semanas en promedio, mediante la ecografía pélvica. Puede aparecer a cualquier edad, pero es más frecuente en los dos extremos de la edad fértil, adolescentes y mujeres entre 40 y 50 años. ¿Por qué se produce la mola? Vamos a ver. En la mola completa, ¿qué ocurre? Hay una fertilización del óvulo que no tiene DNA, un óvulo sin DNA, fertilizado por uno o dos, generalmente dos espermatozoides 23I o 23X. Entonces, el producto de esa fertilización, ¿verdad?, es un cigoto con cromosomas paternos, solamente paternos, 46XX o 46XY. Se llama mola androgénica diploide. Acá no existe embrión. ¿Y qué pasa en la mola parcial? En la mola parcial, parte de la placenta nomás tiene estos cambios degenerativos hidrópicos. Se produce por la fertilización de un óvulo con 23X por dos espermatozoides, dos, uno con 23X y el otro con 23Y. Entonces, el producto, ¿cómo va a ser? El producto va a tener cromosomas paternos y maternos, pero va a ser anormal, 69XXY o 69XXX, triploide, ¿verdad? Y puede tener embrión viable algunas semanas. En la mola completa no encontramos embrión. En la mola parcial podemos encontrar embrión. Acá tenemos un lindo esquema del libro de ustedes, que nos muestra en la mola completa cómo se desarrolla. Se debe a la fecundación de un óvulo que ha perdido los cromosomas maternos y como resultado el cigoto va a tener un material genético que va a derivar totalmente del padre. 90% de los casos se ve como lo que estamos observando con la letra A. Hay un tipo 46XX originado
en la duplicación del material genético de un espermatozoide, fenómeno que se llama androgenia. Entonces me da origen a una mola completa homocigótica. En el segundo caso, B, la mola completa también, pero en el 10% restante de los casos se produce la fecundación de un óvulo vacío por dos espermatozoides que pueden tener cariotipo 46XX o 46XY. Las molas resultantes serán molas completas heterocigóticas. En las molas completas dijimos que no había embrión porque el embrión muere en etapa muy precoz del desarrollo. En la mola parcial, que el esquema nos muestra con la letra C, se deben a qué? A la fecundación de un óvulo. El óvulo tiene sus cromosomas 23X, pero lo fecundan dos espermatozoides. En estas molas el cariotipo es triploide, 69XXY, 69XXX, o puede ser tetraploide. La combinación resultante de 79X y Y es infrecuente. Esta es la llamada, entonces, estas son las llamadas molas parciales triploides. Empecemos con las molas completas, donde toda la placenta tiene estos cambios. Esta mola es la más frecuente. La gestación suele durar 11 a 25 semanas, después la paciente empieza a tener pérdidas. Se le hace un estudio, se le hace ecografía, el útero es enorme, tienen niveles tisulares de HCG altísimos, entonces se descubre el diagnóstico y hay que hacer un curetaje. 10 a 30% de estas pacientes pueden tener o llegar a una enfermedad gestacional persistente, como una mola invasiva, un coriocarcinoma. En estos pacientes hay una elevación continua del HCG aún después de haber sido evacuado ese útero. No tienen embrión, como dijimos, y pueden acompañarse de toxemia. Fíjense a la derecha, arriba es un útero abierto y dentro del útero hay una masa de vesículas que parecen racimos de uva. Lo mismo estamos viendo abajo, las vellosidades coriales enormes, hidrópicas, llenas de un líquido transparente. En la macroscopía nosotros vamos a encontrar un útero grande, mucho más grande que la edad gestacional. Y dentro del mismo encontramos enorme cantidad de masas, de vesículas, de diferentes tamaños, correspondientes a vellosidades hidrópicas, cuya pared es muy fina, transparente y cuyo contenido es líquido, también transparente. ¿Qué vamos a observar en la microscopía? Vamos a observar vellosidades coriales, grandotas, que no tienen vasos, hidrópicas. ¿Qué quiere decir hidrópicas? Llenas de agua. Y además vamos a encontrar una hiperplasia trofoblástica de todas las células trofoblásticas, citos, incisios, células vellosas trofoblásticas intermedias. Y vamos a ver que estas células trofoblásticas tienen atipia. 2 a 3% de los pacientes con esta enfermedad van a desarrollar coriocarcinoma en algún momento de su vida, no necesariamente enseguida de haber tenido una mola. En la imagen de la derecha vemos una histología donde la flecha amarilla me muestra una vellosidad corial enorme y la flecha roja me está mostrando la hiperplasia trofoblástica. Acá tenemos dos cortes histológicos. Fíjense el corte de la izquierda. Fíjense, vemos dos enormes vellosidades coriales, enormes. Y ven que tienen mucho edema, mucha degeneración hidrópica tienen. Y forman unos espacios claros vacíos que se llaman cisternas. Fíjense, en la flecha roja me está señalando una cisterna, hay varias cisternas. ¿Qué más encontramos? Rodeando a las vellosidades, las células trofoblásticas con hiperplasia. A la derecha, una aproximación de la zona de la proliferación trofoblástica donde vemos atipia. ¿Qué vemos acá? Vellosidades coriales enormes, ¿ven? Enormes, hidrópicas, avasculares.
Y la flecha roja, ¿qué me está mostrando? Me está mostrando una cisterna. Fíjense que hay múltiples cisternas. Además, estamos viendo la proliferación de las células trofoblásticas. Acá vemos a la derecha, marcada con la flecha roja, la vellosidad corial. Fíjense, hidrópica, mucho líquido ahí adentro, no se ven vasos. Y marcado con la flecha amarilla, vemos un grupo de células trofoblásticas hiperplásicas con atipia. O sea, en la mola completa nosotros vemos atipia trofoblástica. Existe otra mola, la mola incompleta o parcial, donde no toda la placenta tiene este cambio. Esta mola incompleta es menos frecuente, su nivel tisular de HCG está aumentado, pero no tanto como una mola completa. El embrión puede estar viable y tiene una evolución infrecuente a coriocarcinoma, mucho menos frecuentemente una mola incompleta o parcial va a coriocarcinoma. El 4 al 11% de estas molas puede desembocar en una enfermedad trofoblástica persistente. Después vamos a ver lo que es la enfermedad trofoblástica persistente. Aquí nosotros tenemos una placenta, cordón umbilical, está el feto, y la placenta tiene una degeneración molar incompleta o parcial. Los cortes histológicos de la placenta nos van a mostrar vellosidades grandes, hidrópicas, avasculares, etcétera, etcétera, lo mismo que la mola. Pero estas vellosidades van a ir alternando con vellosidades normales. Fíjense ustedes en nuestra imagen de la derecha tenemos la vellosidad grande, hidrópica, y a la derecha tenemos vellosidades pequeñas no hidrópicas. Va a haber hiperplasia trofoblástica también, pero menos que en la mola completa. Y no va a abarcar todo el diámetro de cada vellosidad, sino va a ser focal o en parches. Y la hiperplasia en general va a afectar al sincicio trofoblasto más que al citotrofoblasto. Y vamos a ver que hay ausencia de atipia trofoblástica. Fíjense que con la flecha roja en la imagen histológica se observa la hiperplasia trofoblástica. Acá tenemos un corte a mayor aumento de la placenta donde vemos vellosidades muy grandes, ¿ven? Muy grandes, hidrópicas, incluso se ven cisternas, ¿verdad? Y marcadas con las flechas de color rojo vemos vellosidades prácticamente normales, ¿verdad? Pequeñas, sin degeneración hidrópica. Acá, por ejemplo, estamos viendo muy poca cantidad de células trofoblásticas. Acá tenemos dos imágenes de molas parciales. Las vellosidades en las molas parciales, las vellosidades hidrópicas en las molas parciales, tienen bordes irregulares geográficos y tienen inclusiones trofoblásticas. Por ejemplo, en la imagen de la derecha con la flecha roja estamos viendo una inclusión trofoblástica, o sea, epitelio trofoblástico de la superficie metido dentro del estroma. Además de eso, fíjense que hay vellosidades coriales que son normales, alternando con estas enormes vellosidades, y una proliferación trofoblástica que se ve en la imagen de la izquierda no tan llamativa. La mola invasora es una mola que penetra en la pared uterina e incluso la atraviesa. Es una de las causas de una enfermedad trofoblástica persistente, o sea que uno evacua totalmente el embarazo molar, pero la paciente sigue sangrando y sus niveles de HCG siguen altos. Entonces puede ser una mola invasora. Una de las causas, entonces, vuelvo a repetir, de enfermedad trofoblástica persistente. El tumor es destructivo localmente y puede invadir los tejidos parametriales y puede invadir los vasos sanguíneos. Incluso pueden meterse en los vasos sanguíneos y embolizar a zonas alejadas como pulmones y encéfalo, donde al final no crecen. Y llegan a involucionar incluso sin quimioterapia. Se caracteriza por un aumento irregular del tamaño uterino. Como dijimos, la paciente sigue sangrando y sus niveles de HCG no vuelven a lo normal. O sea, evidentemente quedó algo ahí, pero ese algo de mola que quedó es una mola invasora.
15 a 20% de los pacientes con mola completa pueden desarrollar una mola invasora. Fíjense ustedes, acá tenemos macroscopías de molas invasoras. Se ve cómo son segmentos o cortes de miometrio que me están mostrando lesiones irregulares hemorrágicas que penetran en el miometrio, con o sin perforación. Si llegan a perforar, pueden extenderse al ligamento ancho y a los anexos. En caso de perforación, estos úteros deben ser extirpados. Las flechas amarillas me están mostrando las lesiones invasivas de la mola. No nos olvidemos, la mola puede dar incluso metástasis, pero nunca van a crecer en el lugar donde asientan como metástasis. Van a involucionar. Sigue siendo una lesión benigna. ¿Qué nos va a mostrar la histología de la mola invasora? Nos va a mostrar una mola que está metida en el miometrio. Nada más que eso. Acá, por ejemplo, tenemos un corte. Fíjense. Tenemos una vellosidad, ¿verdad?, que se está metiendo en el miometrio. Está rodeada de tejido muscular miometrial. Hay incluso alrededor de esa vellosidad está su hiperplasia trofoblástica. ¿Ok? O sea, ¿qué es en el espesor del miometrio metiéndose vellosidades molares con hiperplasia trofoblástica? Así se hace el diagnóstico. Acá tenemos otro corte, pero a mayor aumento. ¿Qué nos está mostrando? Nos está mostrando el miometrio. Fíjense, el miometrio. Y la flecha amarilla, ¿qué me está mostrando? Es una vellosidad corial alargada, hidrópica, que está en pleno espesor del miometrio. Y hacia arriba de esa vellosidad estamos viendo hiperplasia trofoblástica, incluso con atipias. Otra imagen de gran aumento, donde ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la proliferación trofoblástica. Esa proliferación trofoblástica está constituida por células del citotrofoblasto, las células que están arriba señaladas por la flecha amarilla, y sinciciotrofoblasto, el pequeño grupo de células que está abajo, señalado también con otra flecha de color amarillo. Todo esto se encuentra en el espesor miometrial. ¿Cómo se presenta en la clínica esta lesión? La paciente tiene hemorragia severa, un HCG altísimo, y persisten títulos altos de HCG después de la evacuación. Entonces ahí cuando hay títulos altos de HCG después de limpiar todo el útero por una evacuación, entonces allí nosotros hacemos el diagnóstico clínico de enfermedad gestacional persistente. Eso podría ser una mola invasiva, podría ser un coriocarcinoma, por ejemplo. Entonces, el riesgo de progresión a coriocarcinoma de esta lesión de la mola invasiva es similar al de las molas completas. Esto responde bien a la quimioterapia. Para no sacar el útero a la paciente se le da quimioterapia, responden muy bien y el útero puede volver a lo normal. A veces, como recién les dije, esta penetración puede perforar el útero y ahí hay que hacer una cirugía de urgencia y hay que realizar lastimosamente una histerectomía. Y digo lastimosamente, sobre todo si la paciente es joven. Hasta ahora hemos visto lesiones benignas. Ahora veamos los tumores malignos. El primero, el coriocarcinoma gestacional. ¿Por qué les puse gestacional al lado de coriocarcinoma? Porque después vamos a estudiar coriocarcinomas en testículo, en ovario, etc. Y la verdad, tienen otra evolución y otro pronóstico que el coriocarcinoma gestacional. ¿Y qué estamos viendo ahí? Estamos viendo esa macroscopía, lo que quiero que vean. Fíjense, se ve un miometrio que tiene lesiones rojizas. ¿Ven? Un engrosamiento del miometrio con lesiones rojizas, confluentes y necróticas. El coriocarcinoma gestacional es un tumor altamente agresivo, constituido por células trofoblásticas. ¿De dónde viene? 50% de estos tumores tienen antecedente de mola. La paciente con coriocarcinoma tiene, en 50% de los casos, hay mola previa. 25% está relacionado a abortos. 22% se puede presentar después
o durante embarazos normales. Y el resto, un 2% nada más, se producen en embarazos ectópicos. Puede haber un largo periodo de latencia entre la gestación o el aborto o la mola. Hoy tuve la mola y el coriocarcinoma me puede aparecer dentro de 12 años, por ejemplo. Entonces, puede haber largos periodos de latencia entre la gestación precedente y el tumor maligno. El tumor original uterino puede regresar. El coriocarcinoma es un tumor muy especial. Puede regresar sin causar síntomas. Entonces, la paciente nunca se da cuenta que tiene un coriocarcinoma y las metástasis pueden ser su primer signo de la presencia de un tumor maligno tipo coriocarcinoma. Estos tumores cursan con un marcado aumento de la HCG, son muy sensibles a la quimioterapia, o sea, excelentes respuestas tienen estos tumores a la quimioterapia y dan metástasis, ¿verdad? A los pulmones, 50% de los tumores dan metástasis a los pulmones, a la vagina, 30 a 40%, y también a cerebro, riñones, tubo digestivo, etcétera, etcétera. La macroscopía de estos tumores se presenta como lesiones infiltrantes, blancuzcas, carnosas, con extensas áreas de necrosis y hemorragia, con mucha infiltración, como les dije, pudiendo extenderse fuera de la serosa uterina a estructuras adyacentes. Las flechas amarillas me están señalando en los úteros la lesión tumoral infiltrante con importante necrosis y hemorragia. Acá tenemos una lesión infiltrante no muy grande, pequeña, rojiza en cuello uterino, correspondiente a un coriocarcinoma cervical. Muy bien, ¿qué vamos a encontrar en la microscopía? En la microscopía vamos a encontrar un crecimiento tumoral muy atípico, constituido por un patrón bifásico de células del cito y del sincicio trofoblasto, que son muy pleomórficas. Hay amplia invasión vascular, importante hemorragia y necrosis, y una cosa que nunca deben olvidar: estas lesiones jamás presentan vellosidades coriales. Si yo veo una vellosidad corial, eso ya no es un coriocarcinoma. Las flechas de color rojo me muestran el componente sincicio trofoblasto y las flechas de color amarillo me muestran el componente citotrofoblástico del tumor. Acá tenemos dos imágenes de coriocarcinoma gestacional. El de la izquierda vemos células aún viables, tumorales, correspondientes al sincicio trofoblasto, y se observa además extensa necrosis. La necrosis y la hemorragia es una característica muy importante de este tumor. Además de la necrosis tumoral, hay necrosis del tejido muscular miometrial que va siendo infiltrado. A la derecha estamos viendo lo mismo, un crecimiento tumoral muy atípico, donde se observa el componente sincicio trofoblástico con células grandotas, ¿verdad? Y el componente citotrofoblástico con células mucho más pequeñas, dispuestas en forma cohesiva. La inmunohistoquímica de los coriocarcinomas. Acuérdense que tiene células citotrofoblásticas y células sincicio-trofoblásticas, esas dos células tumorales. Bueno, entonces, las células citotrofoblásticas van a ser positivas para la citoqueratina 18, como estamos viendo en la imagen de arriba. Fíjense, de la derecha a arriba. Y las células sincicio-trofoblásticas van a ser positivas para beta-HCG. Acuérdense que estas son las que secretan la beta-HCG. Citoqueratina 18 también, y lactógeno placentario. Es lo que estamos viendo, la positividad de beta-HCG en las células sincicio-trofoblásticas, en la imagen de abajo a la derecha. Este es un tumor muy invasivo que da metástasis por vía sanguínea preferentemente. Acá tenemos algunos órganos con metástasis de un coriocarcinoma gestacional, dos imágenes de hígado, una de riñón y una de útero con metástasis en vagina. Y acá tenemos metástasis en cerebro,
en la zona de los ganglios basales y la cápsula interna. Fíjense, en el corte de cerebro la flecha amarilla nos está mostrando el tumor hemorrágico necrosante, y las imágenes histológicas me muestran arriba un corte histológico teñido con HIE y la de abajo con una inmunohistoquímica que me muestra la expresión de HCG del componente sincicio trofoblasto de este tumor. Luego tenemos otro tumor trofoblástico que se llama tumor trofoblástico del sitio placentario o PSTT. ¿Se acuerdan esas células trofoblásticas extravellositarias que estaban en relación con la decidua materna? Muy bien, el tumor trofoblástico del sitio placentario nace de esas células. Este es un tumor que deriva de la transformación neoplásica de las células trofoblásticas del sitio placentario, el citotrofoblasto extravelloso. Es un tumor de comportamiento biológico impredecible. Es raro, menos del 2% de las neoplasias trofoblásticas gestacionales corresponden a este tumor. Cursa con un aumento de la beta-HCG, pero con niveles muy bajos comparados con los coriocarcinomas. O sea, aumenta la HCG, pero no como en los coriocarcinomas. Se ven en mujeres de edad reproductiva y está relacionado a embarazos normales, abortos y molas previas. Solo el 5 al 8% de este tumor se relaciona a molas previas. Las pacientes suelen presentarse con amenorrea o con sangrado irregular. El problema de estos tumores es que son relativamente quimioresistentes. Puede haber una gran separación de tiempo entre el embarazo previo y la aparición del tumor, de algunos meses hasta inclusive 18 años. Acá tenemos nosotros dos cortes de útero que nos muestran este tumor. El útero en general se encuentra agrandado. El tumor puede ser pequeño o grande, bien circunscrito en general, pero también puede ser ampliamente infiltrante. Puede tener necrosis y hemorragia, como estamos viendo en estos dos ejemplos que tenemos a la derecha, y puede extenderse al ligamento ancho y anexos. En la microscopía vamos a observar un crecimiento tumoral infiltrante constituido por un solo tipo de célula. Acuérdense que el coriocarcinoma era un tumor bifásico, tenía dos tipos de células, ¿verdad? Citotrofoblasto y sinciciotrofoblasto. Este no, tiene un solo tipo de células que son las células poligonales trofoblásticas del sitio de implantación, como yo les estuve mostrando al principio de la clase. O sea que su patrón celular va a ser monomorfo. Además, este tumor tiene la característica que presenta depósito de material fibrinoide entre las células tumorales. Podemos observar células multinucleadas trofoblásticas intermedias y en general no se ven células del sincicio trofoblasto. Puede haber, pero escasas células del sincicio trofoblasto. Por supuesto, no hay vellosidades coriales. Histológicamente, estos tumores pueden ir de muy diferenciados a bastante atípicos. Los muy atípicos o bien malignos definitivamente tienen mucha atipia celular y tienen más de 5 mitosis por 10 HPF. Eso no quiere decir que un tumor bien diferenciado no se extienda y no dé metástasis. Por eso es que siempre decimos que este es un tumor de evolución biológica incierta. En la inmunohistoquímica, las células son positivas para MELCAM, para el lactógeno placentario humano y tiene una CK difusa. Y es negativo para HCG. ¿Por qué? Porque no tiene células del sincicio trofoblasto. Y si hay ocasionalmente células del sincicio trofoblasto, es focalmente positivo, o sea, zonas focales de positividad para HCG, porque hay muy pocas células de tipo sincicio trofoblasto en este tumor. Acá tenemos un corte de miometrio. ¿Ven las fibras musculares lisas? Bueno, acá tenemos nosotros que este tumor, vemos células tumorales que están infiltrando las células musculares lisas. Son células redondeadas
de núcleo más o menos grande, cromatina fina y citoplasma acidofílico. ¿Se dan cuenta? Algunas células son más grandes e hipercromáticas. ¿Y en qué se diferencia entonces de un coriocarcinoma esto? Que no hay sincicio trofoblasto y por supuesto el patrón del coriocarcinoma es mucho más agresivo y necrotizante en su avance. Acá tenemos un corte histológico a mayor aumento del mismo tumor. Fíjense, es un tumor, acá vemos, ustedes me dirán, yo veo células multinucleadas, perfecto. Este es un tumor monomorfo, ¿verdad? Que tiene un solo tipo celular, ¿verdad? Pero esas células pueden ser uni o multinucleadas. Fíjense, una célula de las mononucleadas está señalada con la flecha amarilla y una de las células multinucleadas está señalada con la flecha roja. Ustedes me preguntarán, ¿y esas no son células del sincicio trofoblasto? No, señor. Las células del sincicio trofoblasto tienen núcleos múltiples también, pero son hipercromáticos los núcleos, no como estos núcleos que son claros y que se ve bien la trama cromatínica. Además, el citoplasma de estas células no es tan acidófilo profundo como las células del sincicio trofoblasto. Y acá estamos viendo dos cortes de la variedad más maligna de este tumor, o sea, del tumor menos diferenciado. Fíjense, los núcleos, atipismo, pleomorfismo, y estos son los tumores que tienen más de 5 mitosis por 10 HPF. ¿Cuál es la evolución de estos tumores? La mayor parte de los casos de este tumor queda confinado al útero y tiene evolución benigna, ¿verdad? Yo saco el útero y la paciente se puede curar. Una complicación de los curetajes puede ser la perforación uterina. Tiene una baja frecuencia de expansión fuera del útero, pero puede ir fuera del útero, puede dar metástasis a pulmones, hígado, a cerebro, a cavidad abdominal. A diferencia de los coriocarcinomas, estos tumores también dan metástasis a ganglios linfáticos. No responden muy bien a la quimioterapia y tienen factores pronósticos que hay que tener en cuenta. El estadio, ¿verdad? No es lo mismo un tumor que infiltra el tercio interno del miometrio a un tumor que ya se exteriorizó del útero. El índice mitótico tumoral, más de 5 mitosis por 10 HPF, la edad de la paciente. Cuanto más edad, peor el pronóstico. Y el tiempo transcurrido entre el último embarazo y la aparición del tumor. Cuanto más largo es el tiempo, es peor su evolución. Este es un tumor muy raro que se ve en mujeres de edad reproductiva y sus características histológicas semejan a un carcinoma poco diferenciado. Pero no es un carcinoma poco diferenciado. ¿Por qué? Porque surge de la transformación neoplásica de las células trofoblásticas intermedias del corion leve. ¿Se acuerdan que yo les mostré dónde estaban estas células? Puede ocurrir posterior a un embarazo, posterior a un aborto o una mola. Y puede haber una gran separación de tiempo entre la gestación previa y la aparición del tumor. Estos tumores tienen una leve a moderada elevación del beta-HCG, nunca como el coriocarcinoma, nunca, ni de cerca. Y la presentación clínica más común de estas pacientes es la hemorragia vaginal. Estos tumores suelen tener un curso benigno en general, pero 25% de las pacientes desarrollan metástasis. Macroscópicamente se presentan como nódulos no demasiado grandes, nódulos expansivos en endomiometrio o en el segmento uterino inferior. Suelen medir de 1 a 4 centímetros de diámetro, pueden ser sólidos o quísticos y por supuesto en ellos se encuentra hemorragia y necrosis. La flecha me está señalando un área nodular tumoral infiltrante en el segmento uterino inferior. ¿Qué vamos a encontrar en la histología? En la histología vamos a ver un crecimiento tumoral monomorfo, por supuesto, no bifásico como el coriocarcinoma. Un solo tipo de células, células trofoblásticas mononucleares, acuérdense, extravellosas, intermedias o extravellosas. A veces estos islotes rodean a vasos sanguíneos y suelen estar los islotes rodeados por un infiltrado
linfocítico y material fibrilar eosinofílico parecido a la hialina. Son tumores que suelen presentar hemorragia y necrosis importante. Fíjense ustedes en las dos imágenes de la derecha, la de arriba, se ven los islotes de células, las estamos viendo a menor aumento, y abajo los islotes parecen un carcinoma. Díganme si no es idéntico a un carcinoma. Células mononucleares, trofoblásticas, que pueden ser pequeñas o grandes, con los núcleos que pueden ser redondeados u ovales. Su citoplasma es eosinofílico y moderado pleomorfismo nuclear. También estamos viendo mitosis en este tumor. Estos tumores tienen moderada atipia citológica. Como dijimos, podemos encontrar mitosis y lo más importante, puede confundirse con un carcinoma escamoso. Fíjense los islotes celulares que estamos viendo nosotros en esta imagen histológica, uno de los cuales está señalado con nuestra flecha de color rojo. Las células son de tamaño uniforme con moderada atipia. Pueden encontrarse mitosis de 0 a 9 mitosis por 10 HPF y es interesante cómo puede este tumor confundirse con un carcinoma escamoso. En nuestra imagen estamos viendo una flecha roja que señala un islote tumoral muy parecido a un carcinoma escamoso. Una característica de este tumor es que las células tumorales tienden a reemplazar y reepitalizar el epitelio glandular. ¿De qué? Del endocervix y del endometrio. En la imagen de la derecha, por ejemplo, estamos viendo una glándula endocervical y la flecha me está señalando una parte donde el epitelio endocervical ha sido reemplazado por estas células tumorales. Lo mismo ocurre con la mucosa endometrial. En la inmunohistoquímica, estos tumores tienen inmunoreactividad focal para MELCAM y lactógeno placentario humano. Inmunoreactividad difusa para la citoqueratina 18, pero no tienen reactividad para el P16, lo cual es muy útil y usamos para diferenciarlo del carcinoma. ¿Qué podemos decir en cuanto a la evolución de estos tumores? Esta evolución es poco clara hasta ahora, no existen demasiados datos porque no se tienen seguimientos de largo tiempo. Esta es una entidad que no ha sido reconocida desde hace mucho tiempo como una forma de enfermedad trofoblástica. Entonces, lógico, no se tienen seguimientos a largo plazo. Lo que sí se sabe es que es un tumor menos agresivo que el coriocarcinoma, que no es muy sensible a la quimioterapia. Los tumores pueden recidivar o metastizar a pesar de la quimioterapia. En un trabajo que yo he leído de 28 pacientes reportadas, 3 han muerto con sus metástasis y 7 aún viven con metástasis. Y con esto damos por terminada nuestra clase. Muchas gracias.